Para poder adentrarnos en el hombro tenemos que iniciar hablando del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular es una de las dos partes que forman el sistema esquelético, siendo la otra parte el esqueleto axial. Las articulaciones del esqueleto apendicular son generalmente más móviles y por lo tanto menos estables que las del esqueleto axial. A efectos de clasificación, los huesos del esqueleto apendicular pueden dividirse en dos grupos: huesos del miembro superior y huesos del miembro inferior. Los huesos de las extremidades superiores e inferiores están organizados de manera similar y constan de los mismos elementos estructurales básicos, como una cintura de ubicación proximal, como lo es la cintura pectoral y la cintura pélvica, y huesos de los dedos ubicados distalmente. Para continuar hablando del hombro, iniciemos con el tejido óseo. La clavícula es uno de los dos huesos que forman la cintura pectoral, siendo el otro la escápula. Está clasificado como un hueso largo y consta de las siguientes partes: un extremo acromial, un cuerpo y un extremo esternal. La clavícula se encuentra anterior a los vasos subclavios y al plejo braquial, superior a la primera costilla y el músculo subclavio, medial al acromion de la escápula y lateral al manubrio del esternón. La clavícula se articula con la escápula en la articulación acromioclavicular y con el manubrio del esternón en la articulación esternoclavicular. Cabe destacar que la superficie superior y los bordes anteriores de la clavícula son subcutáneos, lo que hace que ésta sea fácilmente palpable en toda su longitud. Los extremos externales de las clavículas derecha e izquierda contribuyen a la formación de la escotadura yugular. Finalmente, el extremo acromial de la clavícula generalmente se eleva más alto que el acromion de la escápula, por lo que marca la ubicación de la articulación acromioclavicular. La escápula es un hueso triangular grande que se encuentra a lo largo de la cara posterior de la caja torácica. Se clasifica como un hueso plano e incluye las siguientes partes: cabeza, cuello, cuerpo, apófisis coracoides y acromio. La escápula se encuentra anterior a los músculos trapecio, supraespinoso e infraespinoso, posterior a la segunda y a la séptima costilla y al músculo subescapular. De igual forma, se articula con el húmero en la articulación glenumeral, conocida como la articulación del hombro, y con la clavícula en la articulación acromioclavicular. Cabe destacar que el aspecto superior del acromion es subcutáneo y que la cresta de la espina de la escápula es fácilmente palpable. El húmero es el único hueso que se encuentra en el brazo y es el más grande del miembro superior. Está clasificado como un hueso largo e incluye las siguientes partes: cabeza, cuello anatómico, tubérculo mayor y menor, cuerpo y cóndilo. Se encuentra proximal al radio y al cúbito y distal a la cintura pectoral. De igual forma, se articula con la escápula en la articulación glenumeral, con el cúbito en la articulación húmero-cubital y con el radio en la articulación húmero-radial, que ambas contribuyen a la formación de la articulación del codo. A continuación vamos a hablar un poco del tejido conectivo, y para eso iniciamos con el complejo de ligamentos glenumerales, teniendo en cuenta el superior, el medio y el inferior. El ligamento glenumeral superior cumple la función de reforzar la cápsula articular. Además, junto con el ligamento coracohumeral, ayuda a suspender la cabeza humeral, estabilizando así la articulación. El ligamento glenumeral medio cumple la función de reforzar la cápsula articular. Además, proporciona estabilidad anterior a la cabeza del húmero durante la abducción entre 45 y 60 grados en el plano escapular. Y finalmente el ligamento glenumeral inferior, que cumple la función de reforzar la cápsula articular y además es el estabilizador más importante de la articulación glenumeral, evitando la luxación anterior o inferior de la cabeza humeral. El ligamento coracohumeral cumple la función de reforzar la cápsula articular. Además, juega un papel importante en la estabilización de la articulación glenumeral, evitando la luxación superior o inferior de la cabeza humeral durante la rotación lateral. Luego tenemos el ligamento esternoclavicular anterior y posterior. Ambos cumplen la función de estabilizar la articulación esternoclavicular. El ligamento coracoacromial es un ligamento de fortalecimiento y juega un papel importante en la estabilización de la articulación glenumeral o en la articulación del hombro. Al colocarse en posición superior, evita la luxación hacia arriba de la articulación glenumeral. El ligamento conoide es una de las dos partes junto al ligamento trapezoide que forma el ligamento coracoclavicular. Por regla general, los ligamentos triangulares o en forma de cono mantienen las estructuras en estrecha posición y por lo tanto el ligamento conoide mantiene en estrecha posición la apófisis coracoides y la clavícula. El ligamento trapezoide es la otra parte del ligamento coracoclavicular. Como regla, los ligamentos cuadriláteros se tuercen cuando giran sus huesos asociados. Es decir, a medida que el ligamento se tuerce, la distancia entre las superficies opuestas de los huesos adyacentes se acorta. Esto asegura que la rotación excesiva de los huesos adyacentes sea limitada. Y finalmente tenemos el ligamento acromioclavicular. Este ligamento asegura la estabilidad de la articulación acromioclavicular, manteniendo una estrecha posición del acromion con la clavícula. Para seguir hablando de la anatomía del hombro es el turno del tejido muscular.
Para ello vamos a iniciar hablando de los 4 músculos que forman el manguito rotador. El primero de ellos es el músculo supraespinoso. Cumple la función de abducir el brazo y estabilizar la articulación glenohumeral, sosteniendo la cabeza del húmero en la fosa glenoidea durante todos sus movimientos. Continuamos con el músculo infraespinoso, involucrado en múltiples acciones, entre ellas la rotación lateral del brazo, la abducción transversal del brazo y por el hecho de ser uno de los músculos del manguito rotador cumple la función de estabilizar la articulación glenohumeral. El músculo redondo menor cumple la función de abducir el brazo en el plano transversal. De igual forma estabiliza la articulación glenohumeral y asiste en la aducción del brazo. Finalmente tenemos el músculo subescapular. Cumple la función de realizar rotación medial del brazo y de igual forma estabiliza la articulación glenohumeral. Continuamos con el músculo tríceps braquial, con sus 3 porciones, iniciando con la cabeza larga, que cumple la función de extender el antebrazo. Se activa únicamente ante la presencia de resistencia, y también cumple la función de asistir en la extensión y estabilización de la articulación glenohumeral. La cabeza medial del músculo tríceps braquial cumple la función de extender el antebrazo, pero este se activa en la presencia o ausencia de resistencia. Y por otra parte, la cabeza lateral cumple la función de extender el antebrazo, pero este se activa únicamente ante la presencia de resistencia. El músculo coracobraquial cumple la función de aducir y flexionar el brazo. De igual forma, actúa como antagonista al músculo deltoides, debido a que el sitio de inserción de estos músculos se encuentran en sitios opuestos del húmero. El músculo redondo mayor cumple la función de hacer aducción y rotación medial del brazo. También asiste en la extensión del brazo y ayuda a estabilizar la articulación glenohumeral. El músculo pectoral menor rota hacia inferior la cintura pectoral. De igual forma, puede actuar como un músculo accesorio de la inspiración. Continuamos hablando del bíceps braquial, teniendo en cuenta sus 2 porciones, iniciando con la cabeza corta, que cumple la función de supinar el antebrazo, flexionar el antebrazo y de igual forma asiste en la flexión del brazo. Mientras que la cabeza larga del bíceps braquial cumple las mismas funciones, es decir, supinar y flexionar el antebrazo. Continuamos con el pectoral mayor, que cumple múltiples funciones, entre ellas la aducción, la rotación medial y la aducción transversal del brazo. Deprime la cintura pectoral, asiste en la flexión y en la extensión del brazo, y cumple un papel como un músculo accesorio de la inspiración. Y para finalizar tenemos el músculo deltoides, teniendo en cuenta sus 3 porciones, iniciando con la porción clavicular, que cumple la función de flexionar y rotar medialmente el brazo. También asiste en la aducción transversal del brazo y ayuda a estabilizar la articulación glenohumeral durante la abducción. La porción acromial del músculo deltoides cumple la función de abducir el brazo. De igual forma, se necesita la contracción simultánea del músculo supraespinoso para iniciar la abducción desde la posición anatómica. Y para finalizar, la porción escapular del deltoides realiza extensión, rotación lateral y abducción transversal del brazo. De igual forma, ayuda a estabilizar la articulación glenohumeral durante la abducción. Y para finalizar brevemente con la irrigación del hombro tenemos la arteria axilar. Ella es una continuación de la arteria subclavia, encargada de aportar irrigación a la axila, el hombro y la región pectoral. La arteria se divide en las siguientes 6 ramas para poder alcanzar las zonas más profundas del hombro. Entre ellas tenemos la torácica superior, la toracoacromial, la arteria torácica lateral, la subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria braquial es una continuación de la arteria axilar, que se denomina braquial desde la mitad del brazo. Es encargada de aportar el flujo sanguíneo al húmero y a las estructuras musculocutáneas del brazo. Tiene 5 divisiones que en conjunto aportan nutrientes a la región del codo y el brazo. Entre ellas tenemos la arteria braquial profunda, la cubital colateral superior, la cubital colateral inferior, la arteria radial y la arteria cubital. El sistema venoso del hombro es un poco complicado, pero está dado principalmente por la vena axilar, la vena cefálica y la vena basílica, encargadas junto a todas las otras venas tributarias de drenar el miembro superior, la escápula y la región pectoral. Una vez revisado el tejido óseo, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido vascular, hemos dado por terminada la revisión de la anatomía del hombro. El plejo braquial será revisado en otro video. Si esta información ha sido útil para ti, compártela. Muchas gracias por tu atención.